¿Te sentís Yanina Latorre? Totalmente, mira con el micrófono. ¿Te gusta Ahora el espectáculo? me divierte muchísimo, sí. Me divierte muchísimo. Yo siempre, pues llego a mi casa y la realidad, en vez de ver noticieros que afectan mi salud mental, la veo a Yanina, lo veo a Ángel de Brito. Me divierto un poco con todo ese asunto. Sí, me divierte. Perfecto. Me divierte. Me gusta esto de naturalizar, de humanizarnos, de entender que hay un profesional, pero también hay una persona que después va a su casa y tiene su entretenimiento y elige Totalmente. su entretenimiento, ¿no? Totalmente. Mira, yo tengo una anécdota. Yo trabajé como terapeuta de niños muchos años, ¿no? Uh-huh. Ahora, como te dije, me dedico a evaluación y diagnóstico, no hago tratamientos, pero sí trabajo con chiquitos a partir de 6 años a N años. Ok. Y una anécdota que tengo, estábamos en un supermercado en la Horqueta, que yo vivía por ahí, ¿no? Y yo iba con mis 3 niñas al supermercado y una de ellas se me escapó, yo la corrí y la casé de los pelos. Y ahí estaba la mamá de un pacientito. Perfecto. Esto fue real, ¿eh? Sí. O sea, no es que el que se tira la quise agarrar, pues se me iba, la casé así como de los pelos. Vení para acá. Eras madre. Eras madre. Sos madre. La verdad es que, bueno, sí, ya por suerte crecieron, ¿eh? Bueno, pero de vez en cuando se fue como una casada de los pelos. No. No, trato de no usar esos tipos de métodos. Ni divulgarlos, ¿no? No, para nada. Para nada. Bueno, Alejandra, primero, gracias por tu tiempo. Un placer gracias a ustedes por visitarme. Conversar con vos un poco este proyecto denominado Pequeño Yo. Lo que estamos intentando o buscando es naturalizar la salud mental, poder hablar, poder aprender, poder entender, poder incorporar palabras y conocimientos, ¿no? Y no solo desde los modismos, sino también desde un terreno profesional que no tiene por qué no ser entretenido, ¿no? O sea, que creo que también puede ser distendido, digo, por lo menos un poco esa también es la búsqueda hoy. Mismo estar en tu consultorio, por lo menos a mí me representa también estar no desde el lado del paciente, pero sí tal vez ser un poco evaluado a lo largo de esta charla. Y para arrancar me gustaría como preguntarte, ¿qué es la neurodivergencia? Si vos la tendrías que transmitir desde la manera más coloquial posible, ¿qué significa? A ver, en primer lugar, no es un trastorno, porque mucha gente cuando consulta dice, quiero evaluarme o hacer consultas para una posible neurodivergencia. Entonces se piensa que eso es un trastorno. La realidad es que la neurodivergencia nace en los 90 más o menos. Una socióloga conceptualizó esto y es un concepto social que dice que, bueno, las condiciones neurológicas no solamente se deben ver como patologías, sino como una forma de ser diferente. Okay. Entonces, está el neurotípico, que son personas que funcionan dentro de lo que es esperable estadísticamente hablando, y los que no. Dentro de los que no están los neurodivergentes. Hasta ahora se conceptualiza de esta manera, es un concepto social, no es un trastorno en sí. Lo que pasa es que se confunde porque dentro de las neurodivergencias está el trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, TDAH, el trastorno del espectro autista, las altas capacidades, las dislexias, y hay otros más que también se consideran como dentro de las neurodivergencias, porque son personas que procesan la realidad de una manera diferente. Lo que ocurre es que, bueno, el trastorno del espectro autista o el trastorno por déficit de atención, utilizamos la palabra trastorno. Exacto. Que tiene mala prensa, ¿no? El famoso sos un trastornado, pero no es nada más y nada menos que un conjunto de signos y síntomas. Después podemos hilar finito, ¿no? Después hay extremos. Podemos hilar finito porque hay casos, puedo tomarte el TDAH como un ejemplo, que es una condición que afecta la autorregulación y puede ser muy severa, o puede presentarse en un grado más moderado o incluso leve. Lo mismo puede pasar con el trastorno del espectro autista, que dentro del manual de DSM-5, que es el manual que utilizamos para poder hacer diagnóstico,
están de nivel 1, nivel 2, nivel 3, que tiene más que nada que ver con el nivel de apoyo que necesita esa persona. Entonces, bueno, hay como variaciones en donde de pronto hay un abanico tan grande que a veces es difícil de entender y hay que particularizarlo. Okay. O sea, si bien el diagnóstico tiene que cumplir con determinados criterios clínicos, después enfrente hay una persona que puede tener ese nombre, lo que le pasa, pero siempre hay que individualizarlo para ver cómo se manifiesta en esa persona dicho diagnóstico. ¿Se entiende? Se entiende. Y hay muchos lugares a los que vamos a, creo, ir entrando a lo largo de la charla, pero recién citabas algo de el 90, ¿no? Si no me equivoco, en los 90, sí. Los 90, si no me equivoco, en el 94 es cuando sale que el TDAH, ¿no? No. Que tiene muchísimos años más. Tiene muchos años más, pero esas siglas... Sí, la verdad es que el TDAH desde los 1700 se viene hablando, más como en el terreno de la hiperactividad, ¿no? Bueno, sí, pero podemos decir que es un diagnóstico bastante moderno, ponele, pero del TDAH se habla desde hace muchísimos años. Fue evolucionando y va a seguir evolucionando. Vos pensás que en el 2000, soy bastante mala con los números, pero en el 2013 creo que fue que pasamos del DSM-4 al DSM-5, o 2013, la verdad que no recuerdo bien. El TDAH presentaba, por ejemplo, determinados criterios clínicos y una de las condiciones o criterios era que debería aparecer esa sintomatología antes de los 7 años. Después se corrió hasta los 12. Como antecedente, es un cuadro del neurodesarrollo, o sea que el niño debería presentar estas características tempranamente. Claro. En Europa, por consenso, hasta se está estirando los 16. Igual todavía no hay DSM-6, ¿sí? Okay. Que después, si querés, nos explicás. Sí, es un manual donde están escritos la semiología de los distintos trastornos mentales, se junta una serie de profesionales y expertos y toman decisiones, las escriben en un libro, nosotros nos guiamos por eso. Perfecto. ¿Está? Para decírtelo fácil. Bien. Es como el manual, digo, es el manual diagnóstico. Perfecto. Ahí, y todos se rigen bajo ese manual. Sí, básicamente. Bueno, psiquiatras, psicólogos, el psicoanalista no tanto. Ok. No se maneja con esa semiología, ¿está? Pero bueno, tampoco quiero abrumar a la gente con ciertas cosas, ¿viste? Que son más de la práctica. Pero bueno, entonces fíjate, ¿no? Y otras cosas que sucedían con respecto al TDAH es que si tenías un diagnóstico de TDAH no podías tener el diagnóstico de autismo. O sea, si vos venías, no sé, en el 2007, qué sé yo, mirá, sospecho que... Y yo te evalúo y sí, llegó a la conclusión que estás dentro de lo que sería el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y impulsividad, pero también te veo muchas características de autismo, no podía darte los dos diagnósticos. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Así Bien. que el que me haya equivocado no es que me equivoqué, no me lo permitía el diagnóstico. Hoy, después de 35 años de profesión, si bien tengo que guiarme a través de un manual, yo soy, por eso hablo de la individualidad. Mis informes llevan 30 páginas. Yo le hablo al paciente en el informe, más allá de darle una devolución. Y hay veces, por ejemplo, un caso típico de personas que hoy tienen toda la sintomatología del TDAH siendo adultos, pero no encuentran esa sintomatología o no la recuerdan, o los padres no los tienen, ¿viste? O sea, no los tienen para preguntarle, o siempre fueron alumnos buenos y de pronto no reúnen la sintomatología en la infancia, pero hoy reúnen toda la sintomatología. ¿Qué hago con esa persona? ¿Entendés? Porque claro, es un cuadro del neurodesarrollo. ¿Qué pasa? Antes de los 12 años no tuviste ningún síntoma, no. Por supuesto que tengo que descargar otras condiciones, trastorno de ansiedad, trastorno por estrés postraumático, depresión,
Pero bueno, cuando hay una difusión ejecutiva y realmente se explica a través de lo que es el TDAH, que es una condición que afecta a la autorregulación y las funciones ejecutivas, que después te voy a contar de qué se tratan, bueno, yo por lo menos sugiero a quien lo va a tratar que lo trate como un TDAH. Okay. Y bueno, los antecedentes, explico, a veces no se acuerda uno. No se acuerda, y sobre todo, si no fuiste una persona con trastornos de conducta o con otro tipo de comorbilidades, trastornos de aprendizaje o dificultades de otro orden cognitiva, ¿viste? Es realmente asombroso que muchos colegas dicen, vos no podés tener TDAH porque terminaste la facultad. Y no tiene nada que ver. Puede ser médico, abogado, ingeniero. Y tener TDAH. Incluso si uno entra en Google y pone TDAH, yo creo que muchos de los que por lo menos estamos acá te autodiagnosticás y decís, che, pará, yo tengo TDAH, digo, claro. Por los 3 parámetros primeros que uno lee, digo, no sé, hiperactividad, impulsividad, déficit de atención, digo, que son todas condiciones que uno, por lo menos en mi caso, las veo en mi día a día muchas veces, y aparece como esta idea y esta temática que te traigo a la mesa, que sería como, bueno, ¿qué pasa dentro de esto con el autodiagnóstico, ¿no? Porque hoy Internet nos da un montón de información y al mismo tiempo, yo antes te citaba esto de los 90 y me gusta que hayas mencionado lo de los 1700, porque también hay una tendencia que es a donde también me gustaría entrar, que es de bajarle el precio a ciertas problemáticas de salud mental. Digo, si yo voy hoy a mi jefe y le digo, che, tengo apendicitis, te dice, raja al hospital. Anda ahí que te operen. Ahora, si yo le digo, che, tengo TDAH, dale, déjate echar las botas. Ahí, claro. Digo, ¿no? Me mencionaste muchas cosas, ayúdame. Sí. A ver, todos podemos tener TDAH, todos tenemos TDAH, esa era una. Otro es el autodiagnóstico y otro es el impacto en un contexto de tener este tipo de diagnóstico no visible y sí otro. Bueno, vayamos por el primero que era el autodiagnóstico. Okay. Bueno, mira, eso es verdad, ¿no? La gente hoy tiene mayor acceso, ChatGPT, Google, lo que quieras, la gente lee, se identifica y dice, bien. Eso a mí tanto me preocupa porque la realidad es que la gente, por lo menos a mí me llama la atención cómo viene a buscar el diagnóstico en manos de un profesional. O sea, realmente hay mucha gente que consulta. Y después el autodiagnóstico, bueno, está bien, yo creo, me identifico con, pero después si vos vas a hacer un tratamiento, el profesional te va a decir, bueno, necesito validar esta apreciación. Claro. Sé que no es un gran problema claro. No, yo tengo TDAH, sé que hay una medicación, sé que me ha... Pero no hay algo de ir a buscar ese diagnóstico para quedarte tranquilo de que, che, tengo esto, tengo algo como, che, ¿qué es lo que me está pasando? Muchísimo. Y vengo, a ver, tengo este diagnóstico, ¿no hay mucho de eso? Pero muchísimo. Y lo que a mí me sorprende es que la gente, en vez de irse a lo mejor triste porque tiene un diagnóstico, se va contenta. Claro. Porque dice, ahora encuentro las respuestas a tantas y tantas dudas que tenía o tantas situaciones que pasaba y que no las entendía o me malinterpretaban. Soy vago, soy irresponsable, soy impulsivo. ¿Me entendés? ¿Necesitamos diagnosticarnos? ¿Necesitamos etiquetarnos? ¿Sentís que es por eso? Tiene una mala prensa la etiqueta también, como que si fueses un zapato, ¿viste? A ver... ¿O es un mecanismo de defensa? Yo necesito comprender a una persona, primero y principal. A mí me llega un paciente y yo trato de entender lo que le pasa más allá de ponerle un nombre. Ok. ¿Sí? Es más, hay veces, le digo, lo tuyo no tiene nombre, pero es esto y esto. ¿Entendés? Ahora, si reúne los criterios clínicos, lo puedo confirmar. ¿Cuál es el problema de decir, mira, estás dentro del espectro autista y esto se explica por esto, y esto te puede generar este problema? Ponele. O necesitarías o te vendría bien una medicación. O lo tuyo no es ansiedad,
lo tuyo es TDAH, deja de tomar benzodiazepinas porque no te va a hacer bien, haz este trabajo, y si necesitas medicación es otro tipo de medicación la que necesitas. ¿Cuál es el problema? Yo no puedo entender colegas psicólogos o psiquiatras que dicen yo no diagnostico. Vos vas al mecánico, le llevas el auto, mira, primero tengo que diagnosticar a ver qué le pasa. Sí, o al médico, digo, para no ir a, Bueno, para no bajarle el... ¿Entendés? ¿Cuál es el problema de hablar de diagnóstico? ¿Entendés? Ay, no quiero que me etiqueten, no quiero que me estigmaticen, eso es una palabra que siempre escuché, sobre todo los papás preocupados por los niños. Hoy, por suerte, ha cambiado mucho todo. Y en un colegio piden un diagnóstico para entender, para acompañar, para ayudar al chico y no para alejarlo, ponerlo ahí en un lugar del distinto, del raro. Entonces el autodiagnóstico no está mal en el sentido de un prediagnóstico. Se me prende la lamparita. ¿Puede ser que vaya por ahí la historia? Ese es un punto. Después, corroborémoslo, ¿no? Digo, claro. Ahora, no ¿todos tenemos TDAH? Sí. A ver, todos tenemos algún temita con las funciones ejecutivas. Poco conocidas, porque también son ochentosas. Ok. Yo te hablo de memoria y vos sabés lo que es la memoria. Sí. Te hablo de atención, vos sabés lo que es la atención. Te hablo de funciones ejecutivas. ¿Me podrías explicar qué son? No. Bueno. ¿Qué son? Está acá. Todo está acá. Óvulo frontal. Exactamente. Son funciones del córtex prefrontal. Ok. Un querido amigo psiquiatra, no es colega porque yo no soy psiquiatra, definió a las funciones ejecutivas como que son las funciones que nos hacen hacer las cosas bien. Ok. Vos te levantás a la mañana a un horario para llegar a trabajar a tal horario. Tenés que bañarte, tomar el desayuno, vas calculando los tiempos. Bueno, tránsito pesado, salgo antes o salgo después. Uno organiza, planifica, toma decisiones. Bien. Esas son las funciones ejecutivas. Cuando las funciones ejecutivas funcionan bien, tu vida fluye. Ahora, si ya te levantás tarde, ya no te tomas el desayuno, tenés la goma pinchada, ¿no? Llegaste al trabajo, te miraste el cable de la computadora. No te organizaste. No te organizás. Y esto te pasa un día bueno, un mal día. Ok. Viste, los teléfonos, los relojes ahora inteligentes te dicen, hoy tuviste un mal día. Sí. Dormiste 6 horas. Claro, bueno. Perfecto. Ahora, si esto te pasa todo constantemente, el tiempo, y bueno, ahí hay una disfunción ejecutiva. Ok. ¿Sí? Son funciones de regulación. Es el capitán del barco. Muchos lo llaman el director de orquesta. Perfecto. Y se encarga una parte de lo que es más lo metacognitivo, organización, planificación, organización de materiales. Ustedes vinieron acá, armaron todo, pusieron todos los artefactos, no se olvidaron de nada, ok. Me llamaste, me dijiste, mira, tránsito está duro, voy a llegar 15 minutos, ¿no? Organización, planificación. Capacidad de iniciativa, que es lo contrario de la procrastinación. Okay. Para mañana, para pasado, y generalmente esto va asociado a una falta de motivación. O esto me genera mucho esfuerzo, me genera estrés, me da fiaca, lo hago para otro día, ¿no? Capacidad de iniciativa, manejo del tiempo, el tiempo, o sea, si yo termino a las 6 con vos, ¿sí? No voy a estar a las 6 a cada vuelta, no. Okay. Mínimo 6 y 10 voy a estar. Perfecto. Porque tengo que agarrar las cosas, porque tengo que bajar una escalera, porque tengo que cerrar la puerta. 6 y 10, no a las 6. ¿Viste? Bien. Esto son las funciones ejecutivas y también son las reguladoras de emociones y de conductas. Okay. O sea, no es solamente lo cognitivo. Regulación de impulsos, regulación de emociones, flexibilidad. Entonces, tengo ganas de mandarte a pasear, no corresponde.
o te lo digo de otra manera, o me callo la boca. Bien. Esa intensidad emocional, uno la tiene que regular, sobre todo por el contexto. ¿Entendés? Sí, porque nos vinculamos con los demás. A ver, yo sé que hoy estamos todos más progres, bueno, más livianitos, ¿viste? No sé, ves a gente de la televisión que se Más habla descontracturado, de digo. más Bueno, descontracturado, desde ¿no? el orden político hasta lo que Ni uno hablar, quiera. No nos vamos a meter en ni tema hablar. político, pero digo, la institucionalidad en sí misma está en un cuestionamiento. Sí. La ética, digo. Pero creo que no hay que pasarse de la raya, No, ¿entendés? totalmente. Entonces, esto implica regulación. Bien. Entonces, las funciones ejecutivas son las últimas que terminan de madurar. Se habla de 25 años, o creo que más, y algunos no lo logran. Pero a cada edad hay un esperable. Ok. O sea, no es que un chico de 4 años no tiene funciones ejecutivas. No las tiene maduras como las tenés vos. Perfecto. Pero ya tiene sus funciones ejecutivas. A los 6 años, porque entra a primer grado y se puede sentar y escuchar a la maestra? Porque está más maduro. Un chico de 2 años no puede. Bien. Deambula, camina, es más cortito el tiempo que está en la escuela. Bueno, esas son las funciones ejecutivas. En el TDAH, por más que se llame como se llama, déficit de atención, que no es el nombre propicio, pero no se lo voy a cambiar porque no tengo esa posibilidad, es una condición que afecta a las funciones ejecutivas. ¿Quedó claro? Quedó clarísimo. Y no hay déficit de atención, hay una desregulación de la atención. Es decir, es como que no puedo inhibir distractores, pierdo señal, ¿me entendés? Puedo llegar a ser hiperfoco. Entonces, ¿dónde está el déficit atencional si puedo estar acá tan enfocado en algo que mi vecino se queme y no me doy cuenta? Ok. Entonces hay una desregulación, Bien. no hay un déficit. Y la hiperactividad y la impulsividad siempre está. Lo que pasa que a veces no es notoria, sobre todo en adultos, porque a lo mejor la hiperactividad está en que hace muchas cosas, pero sobre todo porque está más mentalizada. Entonces no se ve. Y por último, que dentro de las 3 cositas que me preguntaste, el tema, ¿qué pasa si yo tengo un diagnóstico y tengo que pedir alguna adaptación en mi trabajo? Como vos bien decís, tengo problemas de vista, no va a haber problema. Tengo problemas de audición, tampoco. Soy autista. A ver, soy autista y hablo, o sea, soy funcional, puedo trabajar, porque hay niveles de autismo, como te dije al principio, de nivel 3, que están muy comprometidos, necesito un nivel de apoyo un tanto particular, pero lo que se conocía antes como Asperger, ¿no? Ok. Wow. Bien. ¿Qué le pasa a esa persona? Tiene una hipersensorialidad, ruidos, olores, texturas, luces, tiene desafíos en la comunicación social, no entiende ciertas intenciones o ciertos... A ver, no es que no entiende lo que se le dice, es la pragmática del lenguaje la que no entiende. Ok. Lo que llamamos teoría de la mente. Una cosa es que yo te diga, che, boludo, y otra cosa es, che, boludo, ¿entendés? O sea, el sonido cambia la intención. Cambia, totalmente. Bueno, esas sutilezas del lenguaje al TEA se le complican. Entonces, muchas veces, estar al contacto con el público, más allá que lo abruma un montón, se le complica. Claro, es algo, arranca desde otro lugar. Nos fuimos al TEA y estábamos en TDAH, pero está bueno ya empezar Bueno, como... Pero son están distintas dentro... posibilidades, ¿no? Ok, pero uno vuelvo a esto o solapo esto con la idea de la bajada de precio, ¿viste? Como, pero creo que recién lo explicaste de una manera donde... que es la idea, ¿no? Poder comprender a alguien, claro, y no jugar con... tiene TDAH, bueno, estas enfermedades modernas, ¿viste? Como sí, esta moderna. Porque siento que... La moda, ¿no? Sí siento que en cuanto al autismo hay otro respeto, incluso, o hay otro depende. diálogo, o se habló un poco más
que... Depende del nivel de apoyo. Y voy a decir algo que a los autistas no les gusta, si se nota o no se nota. Claro. ¿Entendés? Perfecto. ¿Viste? No tenés autismo porque no se te nota. ¿Me explico? Sí, buenísimo. Y sí, porque, a ver, la persona que está dentro del espectro, que no es el prototipo de la película, que a lo mejor hemos visto, ¿no? Rayman, no sé si te acordás, es una persona que vos la ves y no presenta ninguna característica en particular, pero tiene desafíos en la comunicación social, por ende en la interacción social. Esto de la hipersensibilidad es tremendo. Los ruidos se triplican, los sonidos también, las texturas también. Son personas ansiosas porque en realidad siente que, un pájaro voló y los tiró en un lugar sin manual. Tienen que aprenderlo, como lo aprendiste vos y yo, pero de una manera más estricta, ¿entendés? De una manera no fluida como lo hemos aprendido nosotros. En esto de tratar de ver cómo el otro hace para que yo haga lo mismo y así encajar, se le va la ansiedad, se le va la energía, claro. Y de un cumpleaños llegan y necesitan ir a dormir porque ya no pueden ni acariciar al gato. Y no estoy exagerando. Ahora vos como neurotípico no lo vas a entender, porque a vos esto no te pasa. No, pero sí he escuchado casos, ya entrando más en el autismo, de personas que se han enterado que eran autistas de grandes. Sí, claro. ¿No? Eso es porque el nivel de autismo, antes vos lo catalogabas, ¿es inferior o por qué es? No, en principio hay más visibilidad. ¿Por qué? Ok. ¿No? Y estamos hablando de esas personas del espectro. Acordate, la palabra espectro tiene su sentido, ¿eh? Bien. En donde, bueno, vos lo ves y no parece que tuviese ninguna particularidad, ninguna condición, ningún desafío. ¿Entendés? Sí, a simple vista. A simple vista. Te Pero... mira a los ojos, es cordial, te habla, te responde. No es el caso, vuelvo a insistir, el Rayman. No sé si viste esa película, por sos joven vos. No te quiero mentir. Bueno, pero tal vez la vi y no lo sé. Puede ser que no. Pero bueno, el prototipo. Mira, cuando yo me recibí, ya digo, yo me recibí en el año 90. Cuando yo tuve autismo de Kanner, el autor, bueno, eran chicos muy particulares. Okay. No hablaban, no miraban a los ojos, tenían problemas de conducta, gritaban, se balanceaban, ¿no? Bueno, de ese niño que existe, o sea, hay niveles de autismo severo, a personas que yo puedo diagnosticar como autismo, hay kilómetros. Okay. ¿Entendés? Bien, ese es un extremo. Podemos Ese decirle es tal vez... mayor nivel de apoyo, necesidad de apoyo. Los Bien. no verbales, lo que quieren. Y después, nada, una mujer autista que de pronto vos la ves, charlás, conversás, podés verle alguna peculiaridad, pero no te vas a imaginar que tiene una condición. Pero consultan en general por ansiedad, son diagnosticadas como ansiosas. Y si uno empieza a escarbar en la entrevista... Arrancan la ansiedad, la consulta y después va por lo general. Y después empiezan a contar sus desafíos sociales de toda la vida, que a lo mejor los camufló, los enmascaró, siendo quien no era o aprendiendo de algún compañero o de alguien de la televisión. Okay. Entender que, por ejemplo, por qué tenía patrones restringidos de conducta, era tan inflexible siempre, por qué fue tan inflexible, como tan metódica, o por qué, por ejemplo, sus intereses eran tan pequeños y raros que la gente se le burlaba. Okay. ¿Por qué de pronto sentía sonidos que otros no les daban bolilla, como por ejemplo ese reloj que tenemos de fondo, que hay gente que le tengo que sacar el reloj porque no lo tolera? Okay. Esa diferencia hace que, bueno, nunca haya entendido qué era lo que le pasaba. ¿Me explico? Sí.
¿El trastorno de espectro autista Sí. es una enfermedad? No, bueno, no. Es una condición, o sea, a ver, no se cura, de hecho. Bueno, eso te iba a preguntar. Es de Claro, por vida. es una condición. Es una condición que es de por vida. Claro. Se aprende a vivir con el Y a ser trastorno. funcional y a tener buena calidad de vida. Con el trastorno. Lo Pero es de mismo por que el vida. TDAH. El TDAH también es de por vida. Sí, es una condición, es un cableado distinto en tu cerebro. Pero ese cableado no se puede volver a... Perdón la ignorancia, porque antes me senté hasta el mecánico y No, digo... bueno, claro, sí. No, Digo, ese cableado dentro de hoy que se habla tanto de la cuántica, de la reparación neuronal, ¿se puede volver a cablear? se entrena, Se entrena. se entrena, ¿sí? Se entrena, las funciones ejecutivas se entrenan, la regulación emocional se trabaja y uno puede funcionar en la vida adecuadamente. El disléxico va a ser todavía disléxico, pero no es que no va a aprender a leer, pero no puede leer quizás con la fluidez que el no disléxico, pero aprende a leer. ¿Nos explicás qué es la dislexia? Así. Sí, es un terreno de mis amigas las psicopedagogas, pero bueno, a grandes rasgos es la dificultad, ¿sí? Es un trastorno en el aprendizaje de la lectura. Esto Únicamente de la lectura. dislexia sí, Ok, discalculia del cálculo, ok. Disgrafia, disortografía, tiene más que ver con la escritura. Y es raro que vayan solas, pero bueno, es un trastorno del aprendizaje. Perfecto. O sea, el chico le cuesta, por ejemplo, aprender a leer dentro de los parámetros esperables Bien. y del tiempo esperable. Cuando hablamos de trastorno de ansiedad, que hoy lo escuchamos casi que como, Sí. como la palabra chocolate en nuestra vida, Sí. ¿no? Tengo un trastorno de ansiedad, tal vez no la palabra trastorno, pero tal vez sí la palabra ansiedad. Y sí, ansiedad tenemos todos. Es como... ¿Todos tenemos mocos? Todos tenemos ansiedad. Ansiedad tenemos todos. Sí. A ver, en el cerebro hay como una almendrita que se llama amígdala, que no es la misma que la que te Que las- extirpan, que suena cuando hay un peligro, Ok, algo que me inquieta. O sea, en algún punto es sano, ¿sí? perfecto. ¿Está? El extremo de esa alerta, bueno, provoca ansiedad. La ansiedad es estar en un estado de alerta, un estado de preocupación permanente de lo que te sucede y lo que te va a suceder. Y de lo que no te va a suceder nunca, pero por la duda me preocupo. Ok, Y bueno, ¿qué pasa? Hay muchas personas que presentan un trastorno de ansiedad primario, ¿no? O sea, en todo esto hay una base neurobiológica, una neurofisiología, ¿no? Cuestiones de orden químico. Pero por supuesto que hay factores situacionales. Te enfermas, se enferma tu madre, perdes un trabajo, inmediatamente hay una respuesta ansiosa. Es es así, natural. es natural. Estar enfermo de ansiedad es otra historia. Ya esto se te fue de las manos y te provocó un trastorno. Y hay distintos tipos. Ansiedad Claro. generalizada, bueno. En el laburo te dicen, che, este mail corregímelo, me echan. ¿Cómo, perdón? Digo, en el trabajo te dicen, me corregís este mail y tu trastorno de ansiedad avanza tan rápido que pensás que te van a echar tal vez. Ah, por supuesto. Como que Sí, hacen de todo una bola de nieve, claro. ¿es una enfermedad el trastorno de ansiedad? A ver, qué difícil esa, porque ¿qué es la enfermedad? ¿O qué entendés vos, por ejemplo, por enfermedad? Tengo 39 de fiebre, estoy enfermo. Bueno, eso es un síntoma, ¿no? Tenés 39 de fiebre, es un síntoma. Ok. Estás enfermo, por ejemplo, tenés una neumonía, Ok, ¿entendés? Bien. Entonces, yo prefiero hablar de trastornos, ¿no? bien. Pero si lo tenemos que, como para ayudar también a ese jefe que de repente viene una persona y le dice, che, estoy con trastorno de ansiedad. Y el tipo, digo, yo antes te hice una analogía con, y a veces incluso intento hacerla, con, si viene una persona y te dice, che, tengo apendicitis automáticamente o tengo fiebre, te mandan a tu casa, ¿con qué analogía podríamos
ayudar a ese jefe o a esa persona que tiene el poder de decisión de alguien que viene y le dice, che, estoy con un trastorno de ansiedad. Pero es que una palabra no tiene que cambiar, es una patología, ¿entendés? O sea, una persona que tiene ataques de pánico, que siente que se va a morir, que siente que se va a desmayar, que siente que no puede resolver, que no puede salir de la casa, no es joda, ¿entendés? O No. sea, y bueno, está dentro del manual, tiene que ser respetado esto también. Ok, me gustó que citaste ya ataque de pánico, después quiero volver a trastorno de ansiedad, porque entiendo que el trastorno de ansiedad no es una condición para toda la vida como si el TDAH. Lo que pasa es que, a ver, hay personas, no es una condición del neurodesarrollo como el TDAH. Ok, ¿tá? o sea, es algo que si la persona puede estar más predispuesta o puede tener más tendencia a tener... Sí. Digo, si ya tuviste un trastorno de ansiedad, tal vez tenés más tendencia a volver a tenerlo que alguien que no tuvo. Es que en realidad, viste, yo siento que la ansiedad es como el smog, viste, o sea, lo que pasa cuánto te complique la vida, ahí podemos estar hablando de un trastorno, una patología, ese es el tema. Lo mismo que hablábamos recién del TDAH, ¿no? Vos tenés alguna disfunción ejecutiva, bueno, te olvidas las cosas, pero en cuanto esto te molestó durante cuántos años y qué impacto en la vida diaria te ocasiona, es lo que hay que revisar para ver si hay un diagnóstico o no. Bien. ¿Me explico? Sí, hay que ocuparse. Hay que ocuparse. Digo, porque mientras más años tuviste ese trastorno de ansiedad o esa ansiedad no trabajada, más difícil es aprender. Como todo. Inclusive como el que fuma, como el que... más severos, como una esquizofrenia, ¿viste? O sea, un trastorno bipolar, hay que detectar porque ocuparte hace que, bueno, vos puedas mejorar tu calidad de vida y no entrar en lo que sería la involución del cuadro y que se haga más grave. ¿Sí? A ver, un trastorno... Que termine en... Una esquizofrenia es una psicosis, esquizofrenia, psicosis, la psicosis es un síntoma, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar en esas cuestiones. La esquizofrenia es un trastorno grave, ¿sí? Que requiere tratamiento y sobre todo medicación. ¿Tá? Sí. Entonces, el tema es que con cada brote la persona empeora. Okay. ¿Sí? Entonces, si logramos que no o sea, si haya tantos brotes o que... Mientras más brotes hay, más difícil es... Que esté controlado, el paciente puede tener una vida normal. ¿Se puede despertar una esquizofrenia a los 35 años? Mira, sí, claro, por supuesto, sí. Ahora, de base siempre estuvo algo, ¿no? Digo, pero que reconocidamente hablo, ¿no? Sí, claro. Incluso tempranamente también. A ver, es un tema que no manejo mucho, pues más de la psiquiatría, pero hay psicosis infantiles también, ¿no? Claro que sí. Me gustaría entrar un poco en la infancia. Antes te quiero preguntar antes explicaste de manera como clarísima, tenés mucha claridad para explicar lo que puede llegar a ser un trastorno de ansiedad desde un lugar químico y cómo funciona el cuerpo. Un ataque de pánico, ¿es lo mismo que un trastorno de ansiedad elevado o qué es un ataque de pánico? Cuando uno dice tuve un ataque de pánico, claro, ¿qué está queriendo decir? Bueno, siempre hay una manifestación, o sea, siempre hay un trastorno ansioso de base, pero un ataque de pánico es una crisis que tiene una persona, ¿no? Que se manifiesta con determinadas características, ¿no? Generalmente fisiológicas. Se ahoga, tiene taquicardia, siente que se va a morir, le sudan las manos, o sea, su cerebro es como que se llenó de cortisol, ¿viste? Okay. Y dura un rato, y son episodios. Después está el trastorno por ataque de ansiedad, que es algo como más recurrente. Pero bueno, estamos todos dentro siempre del mismo cuadro, ¿no? Pero el ataque de pánico es una manifestación, es una explosión. Es el pico. Es una explosión. Digo, me ahogo, me muero, me voy a morir. No toda persona con ansiedad tiene un ataque de pánico. Bien. Es un episodio, alguna crisis.
Ok. ¿Sí? Bien, Pasa, el se sujeto entiende. dura minutos a lo mejor. Esos 6 minutos pueden ser 3 años para el sujeto, Bien, para la persona. Pero tiene una duración. Trastorno de ansiedad, uno todo el día convive con él. Con el trastorno, o sea, con la ansiedad, el que tiene un trastorno de ansiedad diagnosticado. Antes explicaste perfecto cómo uno puede darse cuenta si tiene TDAH, cómo uno se puede dar cuenta si tiene un trastorno de ansiedad. Y es mucho más fácil de detectar. Ok. Y porque no tenés calma, todo el tiempo estás pensando, todo el tiempo no podés dormir, tenés pensamientos oscuros todo el tiempo, pensás que siempre las cosas van a andar mal, van a funcionar mal, te llama tu jefe, ¡ay, me va a echar! Te llama tu hijo, se murió mi esposa, ¿entendés? Y no un día. Es así tu... ¿Pero eso no sería una persona gobierno. negativa? No. Bueno, no necesariamente. Esos son conceptos que andan por ahí. Es un trastorno de ansiedad. Es ansiedad, Es que vas sí. más rápido de lo que puede llegar a Suponés cosas, el peor escenario. Suponés el peor escenario todo el siempre. tiempo. Uf. Y el trastorno de ansiedad se medica también, ¿no? ¿O no? A ver, sí, claro. Ok. Sí. A ver, para equilibrar, sí. Yo igual, quizás mis amigos psiquiatras no están de acuerdo, yo considero que medicación sin psicoterapia no resulta. Vos tenés que aprender a conocer tu cerebro, cómo funciona, y ser jinete de tu cerebro. La medicación te puede llevar a estabilizarte cuando el químico está ahí como molestando. Ok. Pero si después vos no aprendés a conocer tu cerebro y a manejarlo, ¿viste? No tenés ¿La mejor herramientas. medicina es conocerte? Yo creo que sí. A ver, no desecho la medicación, la verdad uno no va a sufrir el divino botón, pero después tenés que saber manejar tu cerebro, conocerte, para saber cómo poder abordar determinadas cuestiones que te pasan. Recién dijiste psicoterapia. ¿Qué entendemos por psicoterapia? Bueno, ir al psicólogo. Ok. Porque viste que hoy tenés, tratarte. hay como muchas ramas y está muy diversificado Sí, todo. Sí, claro. Están las terapias cognitivo-conductuales, el psicoanálisis, más interactivas. Bueno, hay muchos tipos de terapias que requieren una formación después de la facultad. Yo ingenuamente e ignorantemente suelo decir que estamos en una epidemia de salud mental. ¿Por qué? A ver, te pregunto vos por qué. Porque un poco siento que cualquier persona que ve esta charla, lo primero que le puede pasar es como, digo, esa ansiedad, Hay más visibilización. Hay más visibilización. Pero siempre estuvo, vos decís, porque digo, hace poco también hablábamos, me voy, pero con una persona que trabajaba en una imprenta y me decía, mi tío abuelo come pasta, toma vino, no está pensando tanto qué come, qué no come, come harina, claro. tiene 92 años, el tipo Bueno, sigue ahí. igualmente, ese señor de 92 años que toma alcohol, también tiene una genética. ¿Me entendés? ¿Empeoró la genética? No sé, porque para eso tendríamos que ver Meternos en otro lado. ¿viste? Y, a ver, yo lo que creo que sí hay un contexto que cambió. En la época de Freud, ¿no? Que salió el psicoanálisis, que viste todo se asociaba con la sexualidad, era por la restricción y la inhibición y la represión. Bien. Hoy no hay consulta por histeria. No, ¿Entendés? claro, ok. O por lo menos no hay como en esa época. Ahora sí, el contexto cambió y no nos podemos dejar de olvidar de esto, ¿no? ¿Cómo influyó todo esto en nuestra cabeza? ¿Cómo influyó? Y muchísimo. A ver, yo te doy un ¿Para bien, ejemplo. para mal, para...? Yo no me gusta ser, viste, blanco y negro. Está bueno. A mí esto y esto me beneficia. Ok. ¿Sí? Ahora, cuando se cae WhatsApp y nadie se puede comunicar, estoy feliz. Esas horitas, Ok. ¿viste? Pero Y a todos vos te estamos beneficia, sin pero a tu comunicar. cabeza le beneficia a Y no- neuro, digo... Y hay que saber manejarlo. Ok. ¿Entendés? ¿Por qué vivimos apurados? Porque todo se agilizó, todo se rapidizó. Claro, la velocidad a la que va esto no es la que va el Mira, cuerpo. yo siempre doy este ejemplo. Cuando yo tenía 7 años, Sí. yo vivía con mi papá, mi mamá, ¿no? Y mi abuela, ¿no? Y mi abuela, no teníamos teléfono en casa. Estoy delatando un poco la... Te iba a decir, no te lo quería decir yo, pero igual, ¿cuál es el problema? Sí, había, pero no había tanto teléfono. Bueno, Ok. 70, la década de los 70. Bueno,
Entonces, era una diversión para mí ir hasta Los Bomberos, que estaba a 2 cuadras de mi casa, a hablar por teléfono. Mi abuela con su hermana. Caminábamos 3 cuadras, hacíamos la cola, llevábamos la monedita, tic, 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 hablábamos un rato, porque había cola atrás, volvíamos, me tomaba un helado de lo de fulano. Era un programón. Exacto. Calculá 1 hora y cuarto. Sí, sí. En 1 hora y cuarto, ¿con cuánta gente te comunicas? Claro, sí, Y sí. con 2 al mismo tiempo. Mandás un audio, contestás un mail. Ok. Bueno, cambió la cosa, ¿no? Hoy en día, bueno, nadie hace... Antes teníamos más tiempo, antes había menos estímulos. Bueno, pero hoy se han logrado muchas cosas gracias a la tecnología. Ok. El tema es que, bueno... ¿Cómo administrarla? Nuestro cerebro todavía es precámbrico y seguramente todas estas cuestiones todavía les cuesta digerirlas. Y Bien. por eso nos estresamos, y por eso, viste, nos cansamos, tenemos baja energía. Yo jamás escuché en los 80 que a la gente se le terminaba la batería social. Claro. Jamás. Y hoy los escucho, y no es que son todos autistas, ¿viste? No. Porque No hay energía. llegan a la reunión de la noche habiendo contestado 15 millones de mensajes, siguen mandándole mensajes, el reloj que te llega. Abrimos miles de ventanas y no cerramos ninguna. Claro, entonces esto hay que saber, ¿viste? Dosificarlo. Te habla alguien que le cuesta. ¿A quién no le cuesta? Creo que es una de las grandes temáticas que vamos a ver. Y vos recién me decías, ¿por qué una epidemia? Y yo mi respuesta es justamente... Claro. Sí, a ver. Digo, en el sentido de que es difícil para vos, con todo el bagaje y toda la experiencia que tenés, y muchos lo asemejan con una droga, digamos, llamémosle. Sí, por supuesto. Es difícil, digo, para un pibe de 12 años administrar una dosis de una droga. Y sí. Bueno, y ahí están los padres. Ahí están los padres. Bueno, la importancia, digo, pero si los padres tampoco saben cómo dosificarse ¿Me vas a decir a mí? y cómo regularse. Claro. Me vas a decir a mí que yo veo, ¿no? En este consultorio, o cuando yo voy a médicos, que el pibe hace kilómetros dentro de la sala de espera, el padre o la madre está como Así, respondiendo y le dice, che, quédate tranquilito ahí, sentate, esperá. Estamos en un lugar público. Eso no es ser antigua, es bajar una mínima línea Poner para límites. que el chico se pueda regular. Estamos hablando de un chico, un niño, a chicos con ciertos trastornos que, bueno, Que no se pueden les regular escapan solos, las manos, necesitan, obviamente. un poco estamos yendo ahí. Alejandra, me quedan algunas cosas ahí en el tintero que me gustaría abordar. Me encanta hablar con vos, estoy aprendiendo y siento que es muy necesario también, como, bueno, digo, miradas profesionales dentro de temáticas que está bueno chistear con un autodiagnóstico, está bueno chistear como, bueno, tengo ataque de pánico, pero también hay que poner las cosas como son y en su lugar. Antes hablaste del cortisol, hablaste de la dopamina, palabras que empezamos a incorporar, pero que en el fondo tal vez así un poco como un ataque de pánico no terminamos o creo que yo por lo menos no tengo, y después tengo una última que es el trastorno del sueño, pero antes me gustaría, digo, cuando hablamos de dopamina, cuando hablamos de cortisol, ¿qué es esa funcionalidad para nuestro cerebro? ¿Cómo funciona? Sí, la verdad que eso, a mí me gusta hablar de lo que sé. Bien. Yo no digo que no sé nada de esto porque te estoy mintiendo, pero de este tipo de temáticas los médicos saben mejor que yo. Okay. ¿Viste? Así como cuando te hablé de la dislexia, dije, te menciono lo que puedo. Son neurotransmisores, son hormonas, son los conectores, la nafta del cerebro. Bien. Las neuronas se comunican entre sí a través de impulsos eléctricos y están los neurotransmisores. Y hay muchos tipos de neurotransmisores. El que más conozco, porque me dedico entre tantas cosas a TDAH, es la dopamina, la de la motivación, ¿no? Entonces, yo por ejemplo ahora, ¿no? Estamos 6:30 de la tarde, sentimos olor a café, ¿no? Qué rico, cafecito, Sí. ¿no? No tengo hambre, me meten una pizza, como. No tengo hambre, me meten una ensalada de lechuga, no como, ¿no? Bien. Tengo que preparar mi viaje a Disney. Tengo que leer el contrato de alquiler para firmarlo, ¿no? Ahí se juega la motivación y ahí está la dopamina. Ok. ¿Estamos? Perfecto. Para Eso, hacértela fácil. buenísimo. Y para que ningún psiquiatra diga, hable de lo que sabe, ¿no? Exacto. Algo así. Bueno, Bien. el TDAH tiene un desequilibrio en estos neurotransmisores, dopamina, noradrenalina, que tiene más que ver con otro tipo de controles. Entonces,
por eso tienen la fama de vagos. Bien. ¿Entendés? Y de irresponsables. Ok. Tienen que entregar este trabajo y lo empiezan lo hoy a hacen. la noche. Bien. Porque hasta que la dopamina no se eleve, ¿cómo se eleva la dopamina? Con algo que genera novedad, un estímulo que genera novedad o placer en algún punto, o la soga del cuello. Ya no tengo otra cosa, ya que- no, ahí me pongo, no duermo toda la noche, mañana entrego el trabajo. Bien. Darle, antes dijiste que trabajás principalmente o con las infancias, darle el celular a un niño de 2 años, ¿es sinónimo de qué? De darle whisky. O darle un porro. Yo sé que va a decir que soy exagerada. Me encanta, no. Si puedes exagerar más, me sirve. Porque la realidad, esto, lo abrís, hay colores, hay sonidos, ¿no? Por ejemplo, a mí el TikTok no me gusta para nada porque es tremendamente adictivo, porque bueno, por poquito tiempo y de una manera didáctica y hasta divertida, te da lo que querés saber. Claro. Entonces, la dopamina va a full. ¿Viste? Sí. Para los que les gusta la cocaína debe ser parecido. Ok. ¿Entendés? Puro placer, ¿viste? O sea, entonces, un chiquito que se está formando, ya le estás como metiéndose en su sistema nervioso central con estos estímulos. ¿Entendés? Sí. Que son absolutamente adictivos. Bien. Por lo tanto, el chico que no tiene esto todavía desarrollado, te va a pedir, te va a hacer un berrinche, y bueno, después no es el teléfono, es la Play, ¿no? Ujú. Y yo veo chicos adictos a la pantalla, o sea, nadie los llama y ya están mirando el teléfono. Voy a volver a hacerte la ¿Entendés? pregunta. ¿Darle un teléfono a un chico de 2 años es sinónimo de...? De darle cocaína, darle porro, darle whisky, darle... ¿De arruinarle la vida? No sé si arruinarle la vida, pero no estás haciendo bien. ¿Cuánto...? Porque aparte no sabés cómo se va a conformar ese niño. A lo mejor ese niño después no se transforma en un adicto a las pantallas. A lo mejor tiene esa predisposición y A otras después cosas. no es un problema. Claro. ¿Cuánto de impacto hay en un posible TDAH, en un posible TAE, digo, en cuanto a lo que vemos hoy, la pantalla? No, no lo provoca. No lo provoca. No, esto no provoca ni TDAH ni trastorno del espectro autista, no. Bien, no, está no bueno. provoca esto. Ok. Pero... Porque dicen por incluso eso- que hay mucho de la genética, ¿no? Sí, son condiciones neurobiológicas. Ok. Pero sí, un TDAH que justamente tiene un desafío, como hay una desregulación dopaminérgica, tiene alta probabilidad de tener cualquier tipo de adicción, no solamente la pantalla. Ok. Hay una gran comorbilidad de personas con TDAH que tienen lo que se llama patología dual combinado con un posible consumo de sustancias o trastornos por consumo de sustancias. Bien, Alejandra, qué placer hablar con vos. De vuelta, insisto con esto, sos muy clara. Tengo una última que me la Dale. traigo a mi terreno personal, que es el trastorno del sueño. Evaluación, diagnóstico, ¿cómo abordamos un...? Muy complejo. El tema del trastorno, hay gente que se dedica a esto puntualmente. ¿Me puedes sugerir a alguien? Bueno, sí, después vemos. Ok, gracias. Porque a ver, una cuestión es lo médico, ¿sí? Una cuestión es lo médico, hacerte un estudio, una polisomnografía, o sea, los neurólogos generalmente se ocupan de esto, ¿está? Después, dentro de lo que es el tratamiento psicológico, dentro de las terapias cognitivo-conductuales, algunos, por ejemplo, se dedican, ¿no? A ver, lo ideal es tener una buena higiene del sueño. ¿Qué es Lo una ideal. buena higiene del sueño? Algo que no cumplo, dormirte, acostarte, despertarte todos los días a la misma hora. Eso es lo ideal.
Eso es lo ideal. Eso es, yo no lo cumplo, eso es como bañarte, digo, porque vos dijiste higiene. Sí. Acostarte a las 22 horas. Todos los días 22 y te levantás a las 7 aunque sea un domingo. Nadie lo hace. Pero es lo ideal. Eso es lo ideal. Después, ¿qué consumís? Sobre todo a partir de las 6 de la tarde. Esto, a partir de las... O sea, café, esto, después de las 6 de la tarde. Y después, a ver, sinceramente es un tema complejo porque después va muy ligado a muchas otras cuestiones. Las personas ansiosas tienen dificultades para dormir porque ese pensamiento, esa preocupación se la llevan a la cama. Las personas con TDAH también, porque esa hiperactividad mental hace que no puedan apagarse. ¿Tá? Entonces, cuando hay un trastorno del sueño, que es algo muy complejo y que hay especialistas, ¿no?, que se dedican a esto, hay que consultar. Bien. Yo no sé si la medicación es el tratamiento de primera línea. A ver, no dormís por día seguido, tenés que medicarte, porque vos pensás que el sueño es ese señor o esa señora que limpia a la noche tu oficina y al otro día la tenés impecable. Ok. Te limpia la cabeza, O sea, consolida, procesa, lo que procesás lo consolida, es un apoyo importante para la memoria, para lo que es la regulación emocional. Vos dormís mal y al otro día podés estar con menos energía, más irritable, te cuestan más las cosas. Lo que pasa es que uno, ¿viste? Se acostumbra. lo da por hecho. Como se acostumbra el callo, ¿está? Bien. Entonces, dentro de lo que es, hay que ver si es un problema de sueño, ¿no? Como hablábamos. O es una higiene. No, la higiene es lo que primero intentamos pedirle a la persona que haga. Que regule. ¿No? Pero después, cuando es un trastorno del sueño, que podemos estar hablando toda una reunión de eso, porque hay distintos tipos de trastornos, ¿no? Pero sé de lo que me estás preguntando, el no poder dormir. Sí, el pasarte de rosca con un pensamiento e ir a fondo con eso y después ese pensamiento tal vez se va cualquier pensamiento es válido para pasarse de rosca, ¿no? Entonces hay veces, bueno, ponerse una música blanca, contar ovejitas, como decía, bueno, pero si eso no funciona y no dormís, tenés que consultar. Bien, y cierro con esta parte que es, así como hablamos del autodiagnóstico, la automedicación, sobre todo en esas instancias. Digo, agarrar y tomarte una pastilla en esa instancia, que creo que lo hemos escuchado muchísimo. Mirá, ¿es sinónimo de qué? No sé si es sinónimo, pero una psiquiatra amiga que quiero mucho dice, un clonazepam no se le niega a nadie, ¿viste? Acá como caramelos, ¿no? Ok. No, tratemos de que no. Tratemos de que no, ¿viste? Porque la realidad, una cosa es tomarte un ibuprofeno y otra cosa es clavarte un ansiolítico. Sí, porque aparte de eso le empieza a generar como, bueno, cuando estemos en esta instancia vamos a hacer esto, ¿no? ¿Viste? A ver, yo sé que es una fiaca a veces, ¿no? Sobre todo cuando, bueno, es por hoy, porque después capaz que ya no pasa, hoy estoy, mira, hoy convidame un clona porque hoy estoy mal, porque está bien, yo, qué sé yo, no voy a ser más papista que el Papa. Ok. ¿Viste? Pero lo que corresponde es hacer una consulta. Y lo que corresponde es tener en cuenta, y esto lo afirmo y lo recontrafirmo, que uno no puede vivir toda la vida, excepto casos, ¿no?, con benzodiazepinas o antidepresivos. Okay. No corresponde. Okay. Salvo ciertos casos. Bien. Tenés que laburar y tratar de ver cómo te la arreglás solito con esto. Bien, hay que abordar. Puede ser discutible, ¿eh? Ok. Pero yo te lo digo por experiencia. Hay gente que está hace años con antidepresivo y no se le mueve la aguja. Es más, ya se acostumbró al antidepresivo. O sea, no le cambia nada. Y la última, en relación al sueño, y ya te liberamos, sí. Y de vuelta te agradezco por tu tiempo. La luna llena, mañana luna llena. ¿Cuánto afecta en el sueño? No tengo la menor idea. ¿Qué sé yo? Bueno, arrancamos con Janina y terminamos un poco con la luna llena. Alejandra, así, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, espero haber sido clara y que esto sume. Clarísima, ¿sí? Y creo que aporta un montón y me parece muy importante poder bajar conceptos
técnicos, profesionales y claros al juego de palabras con el que uno va navegando en la vida, de bueno, tuve un ataque de pánico, no, tengo ansiedad, bueno, me parece que esto es muy necesario, así que ojalá que pronto nos veamos para seguir ampliando esta información y aprendiendo. Amor, como dice Janina. Bueno, espectacular. Muchas gracias. Nos vemos. Ahí está.